Bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Em, en lo que llegan más compañeros, quisiera decirles que las preguntas recuerden que se hacen al final de la clase. Eh, Pueden levantar su manita amarilla de Homero Simpson que tiene el Zoom para indicar que quieren tomar la palabra. Cualquier comentario o pregunta es bienvenido. Siempre haré lo posible por poder contestarlo. En algún momento, si no tuviera la respuesta, pues yo la preparo para la siguiente sesión. Em, si hubiera más preguntas de cinco, o sea, podríamos dar, por ejemplo, a lo mejor algún rango de otras dos preguntas. Si hubiese más, por favor, déjenmelas en el chat y dentro de 8 días las podemos también responder. Por otra parte, la lista de asistencia se estará pasando 20 minutos, 30 minutos antes de que acabe la sesión. Recuerden que es su correo electrónico, usar el mismo y solamente en este momento tenemos la oportunidad de llenarlo. Otro día o en otro momento no se puede llenar la asistencia. Eh, Después de que acabe esta sesión, es muy importante que va a quedar ya lista y abierta y dispuesta para ustedes la plataforma que se ha hecho con mucho cariño es realmente un muy buen trabajo, donde ustedes van a poder observar las diferentes fases que tiene la plataforma para reforzar los conocimientos, para realizar algunas evaluaciones, para participar en un foro con una pregunta que se les hace. Quien guste, pues revisarlo, participar en el foro, pues es que mejor que eso, porque eso pues nos enriquece y nos refuerza los contenidos que estemos revisando. El video de la sesión también se coloca en la plataforma, aunque también lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Seminario de Ética del ciclo intermedio. Es el video que realiza de la primera sesión, de la sesión del doctor Juan Manuel Contreras, que se graba por las mañanas. Entonces, también está muy bien. Ustedes también pueden reforzar pues esta sesión que yo les doy con también, si quieren, si gustan ver el video del doctor Juan Manuel, también está muy bien. Espero que hayan revisado sus audiotextos. También ha sido una labor de meses. Los compañeros les pusieron efectos, se hizo la grabación, pues lo más cuidadosamente posible para que fueran claras las ideas. Es difícil leer en voz alta filosofía, pero se hizo un gran esfuerzo para que eso quedara lo más acabadamente posible para que ustedes puedan tener pues una lectura, un acceso al conocimiento pues más digerible. Aunque a veces uno tiene las manos ocupadas, puede estar lavando los trastes o incluso ir en el transporte público y estar escuchando, y eso ayuda bastante. También les pido, por favor, que estén al tanto de la liga que se les envía del Telegram, porque también por Telegram es una buena manera de, como nosotros les vamos, pues, dando acceso a los diferentes contenidos o avisando de la propia liga de la sesión. Y bueno, eso es como la parte, digamos, logística, ¿no? De nuestro curso, que es importante. Por otra parte, bueno, quisiera dar comienzo a la sesión indicándoles que esta primera parte que vamos a ver de las sesiones, pues es como, digamos, describir el fundamento. O sea, lo que se propone es poder describir el fundamento de la ética, es decir, reconstruir aquella argumentación. Cuando decimos fundamento nos referimos a qué es eso que podemos argumentar, que podemos justificar racionalmente de que algo es. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer, reconocer qué estamos entendiendo por ética. Para eso, esta elaboración, este fundamento, pues requiere toda una elaboración categorial, ¿no? O sea, cuáles son las categorías, las determinaciones que componen eso que nos va a permitir reconocer como la esencia de la ética. Cuando hablamos de esencia, como lo dijo en la clase de la mañana el doctor Juan Manuel, es importante, por ejemplo, adentrarnos desde el horizonte teórico aristotélico, donde la filosofía que hace Aristóteles divide entre esencia y accidente. La esencia sería aquello que hace, que podemos argumentar y que podemos justificar y demostrar que es lo que hace que algo sea, que podemos decir esto es esto, ya sea una cosa, o sea, que aquello que hace que la cosa sea, o un ente, ¿no? A todo aquello que,
que decimos que es, sería lo óntico, ¿no? El ente, o que existe, o que podría existir también, que vemos posibilidades de algo que podría ser así, que podría, por tanto, existir. Entonces, bueno, la esencia está compuesta por accidentes, dice Aristóteles, ¿no? Eso que decimos que es, se nos presenta en el mundo por una serie de accidentes. Los accidentes serían, por ejemplo, el color, la forma de esta taza. O sea, su esencia es el ser taza, ¿no? El ser un recipiente para guardar un líquido del que yo bebo, ¿no? Y sacio mi sed o mi necesidad. El color, la forma, la textura, serían los accidentes, las determinaciones que hacen que eso sea, pero que sin embargo la esencia todavía es algo como que nos define más allá de la taza puede ser roja o de cualquier otra textura o puede ser cuadrada. Sin embargo, el fin mismo que tiene ya el ser de la cosa ya define la esencia de lo que la cosa es. Es un poco complicado. Ustedes saben que la ética y la filosofía pues son dos hermanas que caminan juntas, entonces siempre el pensamiento ético requiere de este despliegue que se ha hecho en su reflexión desde el ámbito filosófico. Entonces, cuando decimos que en este caso vamos a hacer una elaboración categorial de la ética o de lo que es lo ético, nos estamos refiriendo justamente a toda esa serie de determinaciones que hacen que la ética la podamos comprender como esto es ético, esto es la ética, esto corresponde a este ámbito de conocimiento que se llama y de conocimiento y de práctica, que es lo ético, ¿no? Esas determinaciones serían su esencia, pero también vamos a reconocer, por ejemplo, toda la serie de accidentes o de determinaciones bajo las cuales se presenta en el mundo fáctico, en el mundo sociohistórico real, vigente. La clase pasada dijimos, por ejemplo, que es importante reconocer la esencia, las partes que componen el orden vigente, que nosotros lo referíamos a, bueno, se puede entender dentro de un sistema global como este sistema hegemónico capitalista en su fase neoliberal. Es importante reconocer el momento en el cual estamos pensando y estamos queriendo describir la ética, y es un momento determinado en el tiempo histórico de la humanidad, y de hecho lo podemos observar también por diferentes espacios. Lo podemos comprender, aunque el neoliberalismo tiende a desfragmentar el espacio, a ya no hacer esta polaridad como antes se entendía entre un centro y una periferia, porque esas fronteras también se han borrado, o desarrollos, subdesarrollos se han ido borrando. Ahora sabemos que pues en los centros, en las metrópolis capitalistas más desarrolladas también puede existir espacios periféricos o espacios de pobreza extrema donde ya no, esas clasificaciones que antes se podían hacer por la división del trabajo, por la desigualdad económica, por las funciones mismas que servía cada geografía, pues se han de alguna manera borrado también. Sin embargo, pues bueno, espacialmente también se puede entender y se puede describir lo que es el sistema hegemónico vigente, y no se comporta exactamente de la misma manera. También sabemos que, por ejemplo, la empresa McDonald's pues tiene un salario totalmente diferenciado si está situada en el centro de Berlín, de Alemania, o si esa empresa, la misma empresa, tiene las mismas ganancias, cambia la calidad de sus productos y la calidad del salario y de las prestaciones que les da a sus trabajadores si se coloca en México, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, también espacialmente sí cobra relevancia cómo el propio sistema cambia, pero algo muy importante de lo cual nosotros pues partimos, pues es de la condición histórica, de cómo van cambiando también. Eso que llamamos esencia, pues también es algo que se va transformando a lo largo de la vida, ¿no? Humana y de la vida histórica y de la vida de las civilizaciones. Entonces, por eso es importante reconocer qué es eso que nosotros llamamos que puede ser, que aunque vaya cambiando, no pierde su condición de un concepto al cual nos estamos refiriendo. Hoy, por ejemplo, el doctor Juan Manuel ponía un ejemplo muy bueno en la mañana que decía, lo podemos ver, o sea, como el ejemplo de la vida de una persona, de nosotros mismos. En esencia, sabemos que somos el mismo. Nos reconocemos en una fotografía, así haya cambiado toda la serie de accidentes que nos componen, nuestro peso, nuestro tamaño, nuestros rasgos físicos, nuestro gesto. Sin embargo,
hemos tenido una serie de accidentes que nos han ido transformando, pero en esencia seguimos siendo los mismos. A eso se refiere la esencia, eso que nos define. Y eso que de hecho podemos entender como que esos accidentes se han quedado impresos, nos han marcado y han determinado lo que ahora somos, lo que no éramos a los 5, a los 15, a los 18, a los 25 años, pero que ahora reconocemos que han tenido también un momento y una composición y una conformación de lo que somos actualmente. Por eso es importante esto que decíamos la clase pasada de reconocer la esencia del sistema. ¿Qué es lo que hace al sistema? Tener esta serie de determinaciones, pero también esta serie de contradicciones que hacen esas determinaciones, ¿no? La generación de la desigualdad humana, de la cosificación de los seres humanos, de las grandes contradicciones como la explotación, la injusticia que reina el mundo, pues es parte de reconocer la esencia y las determinaciones que componen el sistema mismo, ¿no? ¿Por qué necesitamos reconocerlo? Pues claro, porque cuando nosotros comprendemos dónde están los fallos o dónde está lo que no está bien, que hay que mejorar o que podríamos, como seres humanos, transformarlo hacia un mejor camino y de una mejor manera, pues eso nos es muy importante porque desde ahí ya estamos planteando una epistemología, una manera de relacionarnos, de conocer y reconocer el mundo que no es nada más pasiva o meramente descriptiva, sino que ya tiene una pretensión también ética en sí misma, que es querer mejorar, querer conocer para poder transformar de mejor manera algo. Y esa pretensión no todas las éticas, desgraciadamente, lo tienen ni todas las filosofías, ni toda la teoría social, ni todas las ciencias sociales como la economía, el derecho, tienen esa pretensión, pero nosotros sí estamos partiendo ya de una cierta epistemología, de una manera de comprender el mundo en el cual creemos que es posible, necesaria, urgente y una exigencia su transformación. Esta epistemología en ocasiones se vio desde, bueno, no en ocasiones, más bien es planteada desde Occidente como una relación siempre entre sujeto y objeto, cómo el sujeto conoce los objetos, las cosas, todos los objetos. Objetos también pueden ser no tangibles. La justicia se presentará en el mundo de diferentes maneras, ¿no? Cuando alguien ayuda a una persona en la calle, está haciendo un acto de justicia. Sin embargo, la justicia también es un objeto mental. Eso que podemos entender por justicia, pues también es un objeto mental. La ética crítica no solo parte del conocimiento de objetos, sino que parte antes que nada de la relación sujeto-sujeto. A eso el doctor Dussel lo llama la experiencia de la proximidad. Es una experiencia diferente conocer, describir, eh, eh, tratar de explicar un objeto que describir o explicarnos a nosotros mismos o a los seres humanos que tenemos delante de nosotros. Es una experiencia totalmente diferente estar frente a otro individuo que frente a una piedra o frente a una montaña o frente a un insecto. La manera como lo interpretamos, como lo describimos, va a estar totalmente atravesada por una proximidad histórica, es decir, por todo el conjunto de valores, de toda la cultura, por nuestra perspectiva religiosa, como lo veíamos la clase pasada, pues ya es una interpretación situada. Cuando vemos a otro ser humano, pues vemos toda una serie de capas de las cuales no somos conscientes, pero que están inmediatamente operando para interpretar al otro. Desgraciadamente, como vivimos y como se ha descrito mucho por las escuelas críticas de Frankfurt o autores muy conocidos como Lukács, pues vivimos en una sociedad donde los seres humanos somos tratados y maltratados en un sistema como cosas, se nos cosifica, se nos trata como cosas, adquirimos un valor como cualquier otra mercancía y nos vemos como cosas, como medios para lograr otros fines, como medios para generar ganancia, como medios de explotación, de utilización de nuestro trabajo y de nuestros talentos. Entonces, esta cosificación, de alguna manera, nosotros la hemos absorbido al formar nuestra mirada y nuestras interpretaciones, y a veces incluso a nosotros mismos nos pasa que nos vemos como cosas, que a veces tenemos esta insensibilidad de ver a un niño solo y cuando lo vemos, pues descalzo, mal vestido,
pidiendo dinero, damos por hecho y por entendido que casi como tratarlo como si fuera una cosa, que es normal que esté solo en la calle. No buscamos a sus padres, no, no lo tomamos, le damos alimento, no nos hacemos responsables de él porque pensamos en nuestra interpretación, este chico vive en la calle, su mamá debe de estar por ahí. Esta insensibilidad, digamos, de interpelación que tenemos frente al otro, pues definitivamente tiene que ver con esta manera como comprendemos las relaciones humanas cosificadas, cómo comprendemos a los otros como objetos o como cosas y dejamos de tener este imperativo de ayuda, de solidaridad, de ponernos en el lugar del otro. Sabemos lo que es el hambre y sin embargo en ese momento somos absolutamente insensibles a saber que la persona que está frente a nosotros está padeciendo ese malestar, dolor, sufrimiento, mareo, náusea, que implica el tener hambre, desesperación, naturalmente, desamparo. Entonces nos divorciamos de la proximidad. La proximidad va a ser una categoría muy importante que por eso se encuentra en la introducción del libro. Para el doctor Dussel, una ética crítica parte de saber que la proximidad es la primera experiencia del ser humano, porque cuando nacemos lo primero que hacemos es tener proximidad. Nacemos del cuerpo de alguien y somos alimentados de alguien. Entonces, todo lo que implica el alimento, que es una necesidad natural de nuestra propia pues vitalidad animal, está totalmente congeniada, implícita con el hecho de la mirada de la madre, de la gestualidad, el gesto humano. Y aparte el gesto es cultural. Lo vamos aprendiendo. Nosotros venimos con nada de información, pero tenemos miles de neuronas dispuestas a conectar cómo es lo agradable, cómo es lo desagradable, cómo es el enojo, cómo es la mirada de amor. Podría ser casi cuando se divide, por ejemplo, el animal humano como animal, como ser natural, del vínculo ético con la madre, pues está haciendo una arbitrariedad, porque prácticamente cuando nosotros tenemos frío y nos acoge la madre con su rebozo y nos abraza, prácticamente es simultáneo el bienestar y la gratificación y la sensación de placer que tiene tanto olvidar el frío como la sensación del amor y del vínculo, que nosotros hasta lo vemos incluso, pues, o sea, cuando tenemos a nuestro hijo como, al momento de mirarlo a los ojos, de sonreírle a un bebé o a un sobrino, lo cargamos bebito y le sonreímos y él inmediatamente el gesto ya lo reconoce, ya lo tiene cómo es el funcionamiento ético en esa cultura, ¿no? Entonces es una dimensión, digamos, previa, antes de que empecemos a nombrar, a conocer, a echar a andar la ardilla, como decimos, para tener toda una teoría y una inteligencia acerca del mundo. Antes que todo eso, nosotros ya estamos reconociendo y situados en una relación con otro a partir de otro y que va a ser el elemento que nos va a constituir a lo largo de nuestra existencia, más importante, el elemento más importante. Bueno, pues precisamente por eso la clase pasada pues brincaba esta situación de, pero ¿por qué esta ética crítica consiste en saberse situar en el lugar del pobre? Bueno, porque ya parte de una manera de relacionarnos con el mundo donde ese saberse situar ya también es una manera de conocer, de relacionarnos práctica y teóricamente con el mundo, donde comprendemos que esta cosificación que se ha hecho de los individuos y de los seres humanos es justamente el no reconocimiento de la otredad y el no respeto de la alteridad del otro como diferente. Y entonces ya está situada también este horizonte de conocimiento parte de esta situación que es, si los otros nos constituyen y no son tan importantes, justamente es lo que tenemos que valorar para actuar correctamente. Si nos enseñaron a actuar de determinada manera, entonces hay que sabernos situar para saber cuál es la manera más adecuada, si es la que nos enseñaron o si tenemos que tener cambios en nuestra propia vida, existencia y por supuesto en nuestras comunidades y en nuestra labor política. Voy a compartir entonces el PowerPoint de la sesión de hoy. Esta
¿Sí, sí la ven? ¿Sí la logran ver? Sí, Ah, sí se ve. muchas gracias. Esta, la mini ya no la hicieron los compañeros del Instituto de Formación Política de Comunicación. El diseño es de ellos, les quedó muy bien. Y bueno, a ver, es que estoy tratando de acomodar. Ujú, ahí va. Y dice la tesis uno, la ética como teoría general de los campos prácticos. Ahí nos está definiendo ya de qué se trata esta sesión. Tenemos dos categorías muy importantes. Para empezar, que la ética va a ser una teoría que va a englobar o abarcar eso que entendemos por este concepto en el que vamos a profundizar como campo práctico. Eh, Esto se refiere a que, bueno, siempre estamos insertos. La ética en general es un conocimiento de nuestras prácticas humanas. Pero si ustedes se dan cuenta cuando uno dice prácticas humanas, o sea, es hasta casi imposible imaginar la multiplicidad de todas las prácticas que llevamos a cabo. Pero cada vez que nosotros nos levantamos, despertamos por la mañana, vamos a ver cómo vamos a atravesar diferentes campos, diferentes espacios normativos que ya tienen reglas definidas y en los cuales nosotros sabemos movernos perfectamente bien desde nuestra vida familiar hasta nuestra vida en el trabajo, hasta nuestra vida en el transporte público, hasta nuestra vida dentro de la iglesia, hasta nuestra vida dentro de la fonda donde comemos. Todos esos son diferentes campos prácticos, son espacios normativos. A eso nos vamos a dedicar a tratar de comprender en esta sesión. Muy bien, comenzamos por este principio que dice que la ética es un hecho cósmico. ¿A qué se refiere esto? Hay diferentes hechos que han marcado la historia de la humanidad para que, o sea, pasado millones de años y millones de cosas para que nosotros estemos ahora hablando aquí por este extraño aparato, por medio de este extraño aparato. Primero, bueno, la explosión originaria, el famoso Big Bang, ¿no? Que origina el universo. Estamos hablando de 15 a 13 millones de años. Millones de años es lo que tiene de vida el universo, que en su expansión, pues también se creó la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. La formación de la Tierra tiene 5.000 millones de años. Ya, o sea, podemos hablar de la formación de nuestro planeta, de esa cantidad de años, 5.000 millones de años. Imagínense qué grave es pensar que en 200 años hemos devastado el planeta casi hasta su destrucción, que tardó 5.000 millones de años. En solo 200 años el capitalismo atenta contra la vida planetaria. El surgimiento propiamente de la vida data de 3.500 millones de años. 3.500 millones. Es algo inimaginable, ¿no? 3.500 millones de años. Todo el tiempo. La generación de los primeros primates data de 70 millones de años. La aparición del Homo habilis de 4 millones de años. Comenzó a separarse Homo de los primates, ¿no? Y el surgimiento propiamente del Homo sapiens, del hombre racional, del hombre pensante, digamos, es de 150.000 años. Pareciera poco, pero sigue siendo una cantidad tremendamente grande. Con la aparición de del Homo sapiens, podemos hablar ya, como también la aparición de la autoconciencia. La aparición del Homo sapiens se alcanza o despliega, con la aparición del Homo sapiens se alcanza o despliega la autoconciencia. El mundo se comprendió como mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo conciencia, me estoy refiriendo a un estado que tenemos todos los sujetos, los individuos humanos o las sujetas o individuas humanas, que es pues este estado de vigilia, este estado de saber que cuando uno está despierto, ¿no? A diferencia de cuando uno reconoce que es un sueño, ¿no? O que fue un sueño, que no está despierto, que no es consciente, que no tiene este principio de mismidad
de saberse que a pesar de que pase el tiempo por uno y de las experiencias que tuvo el día de ayer, hoy sigue siendo el mismo que las compone, que las integra, las de ayer, las de hace años. Este es un sentido de realidad, de saber que esto es lo que está pasando, lo que es real. No sé si les ha pasado incluso en sueños, donde se altera ese sentido de realidad, que es muy chistoso porque de pronto uno dice, no, esto no es verdad, esto es un sueño, en su sueño. Claro, porque hay un sentido de realidad que todo el tiempo nos dice, esto no podría estar pasando, esto no es real. Sabemos ya qué esperar de eso que sabemos real o de qué no es real. Esta coherencia, este principio de coherencia entre saber conducirnos en las diferentes prácticas en y entre los demás es la conciencia. Pero todavía la autoconciencia es un paso adelante de la conciencia. Una cosa es estar consciente de lo que se hace, digamos, este, sí, este principio de que lo que está sucediendo está en términos normales, que estoy habituado a este mundo, que me han enseñado a verlo de determinada manera y que sé que todo ahorita está tranquilo, está en orden. Pero la autoconciencia es ya tener una conciencia de que nosotros somos hacedores del mundo, que el mundo es así porque nosotros le pusimos ese nombre a las cosas, porque nosotros entendemos así las cosas, porque nosotros hacemos así las cosas, que es de alguna manera todo fruto de nuestro propio esfuerzo, que no nada más depende de nosotros aquí y ahora, sino que depende de toda una humanidad y de cientos de años y de la vida de nuestros tatarabuelos y bisabuelos y abuelos y padres que hicieron lo que ahora existe. Entonces, esa manera de comprender al mundo, a lo que tenemos enfrente, a todos los objetos, como algo que es fruto de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, de nuestra mente, de nuestro trabajo, es un acto de autoconciencia. Eh, digamos que en ese sentido somos no nada más como cualquier otro animal natural, somos naturaleza, tenemos un cuerpo orgánico, sino que al mismo tiempo somos naturaleza que contempla, que ve, que transforma y que reconoce la naturaleza que tiene frente a sí, ¿no? Bueno, con la lengua, con también el desarrollo del lenguaje, va reflejando esta autoconciencia, porque con los pronombres aparecen, o sea, empezamos a concebir el yo, tú, él, ella, nosotros. Esto tiene que ver con que el estado de autoconciencia también nos permite entender al otro como otro igual a nosotros, como otro ser humano que siente, que percibe, que tiene incluso las mismas necesidades y derechos también que nosotros mismos, que siente las mismas sensación de placer con ciertos estímulos, que siente también desagrado bajo ciertos estímulos. Comenzamos a comprender enseñanza, ¿no? Ética, que es no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran, es decir, el otro también siente como yo, el otro también es un otro. Y entonces el despliegue de la autoconciencia pues también genera todos estos pronombres, ¿no? Sobre todo la noción de que nuestros actos como ser humano, como ahí dice, tienen que ver con nuestra responsabilidad. Nosotros sí tenemos una injerencia, nuestras acciones tienen un efecto en el mundo y ese efecto hace que nosotros también seamos conscientes de los efectos que queremos generar, de lo que está bien hacer o de lo que no está bien hacer. Por eso, con todo este desarrollo, en realidad que ha cobrado millones de años, se forma un ser vivo con capacidad moral, con capacidad ética. Sin autoconciencia no hay responsabilidad y sin ella no hay posibilidad de justicia o injusticia, pretensión de bondad o maldad. En el grado en que nos vamos haciendo responsables, también vamos afinando cómo es que es la mejor manera como se puede vivir en una comunidad ya no nada más de la familia o de un pueblo, sino con una comunidad de millones de personas, por ejemplo, en un país, con miles de personas, ¿no? Y podemos entonces también imaginar lo que implica la destrucción del planeta, la destrucción ambiental, pero también el hecho de que en poblados en México exista la pobreza y existe el hambre,
también el hecho de que haya regiones como una África devastada de sus recursos, donde escasea el agua y donde la gente padece hambrunas por grandes temporadas y meses. Entonces, este sentido de responsabilidad, digamos que tiene que ver con nuestro estado de autoconciencia que hemos hecho como los seres humanos que nos hemos ido constituyendo como seres humanos. No éramos los mismos seres humanos hace 800 años, nos hemos ido haciendo éticos, responsables, y hemos ido generando una autoconciencia a lo largo de millones de años. Y este es el criterio que yo les decía, lo importante de esta ética crítica es partir de esta noción de la historia. La ética es un hallazgo de la historia, apareció en un momento y es, digamos, lo que define al individuo humano y lo que lo va a definir como responsable principal, no nada más de sí mismo, sino también de los otros e incluso de toda la vida que puede existir en el planeta. En este sentido, el ser humano, pues es el ser ético por excelencia. Por eso comienza su libro, El principio de esperanza se llama el libro, el filósofo alemán Ernst Bloch, diciendo que el ser humano, como vida autoconsciente, no solo vive, sino que es responsable de su vida y de la vida de todos los vivientes. Bloch es justamente la clase pasada hablábamos de la Escuela de Frankfurt, él fue es miembro de la Escuela de Frankfurt, digo, la Escuela de Frankfurt ya se fue diluyendo con los años, pero él continúa con vida, tiene 92 años y es un gran pensador. Y justo está diciendo esto, nosotros por ser responsables, entonces tenemos el imperativo, la misión ética de hacernos responsables de todo lo que acontece con la vida planetaria, no nada más de nosotros, sino de toda la vida. Y bueno, aunque la falacia naturalista dice que por un lado está el ser humano y por el otro la normatividad, la eticidad o el deber ser, es decir, la falacia naturalista dice que los seres humanos tenemos una naturaleza, ¿no? Nacemos con una naturaleza. Y a partir de esa naturaleza vamos aprendiendo lo que es bueno de lo que es malo, las normas, la normatividad, lo que debe ser de lo que no debe ser. Sin embargo, como lo expliqué en un principio, esta proximidad con el otro hace que no es que seamos, por un lado, entes naturales, meramente naturales, y por otro lado, vayamos adquiriendo estas nociones éticas que se van adquiriendo en la vida como si fuera algo extrínseco a los seres humanos. La ética en la que estamos planteados parte de que a la vez que somos seres orgánicos, somos seres éticos y no se puede pensar al individuo humano si no es por ese vínculo con el otro y por esa manera de estar atravesado por la normatividad, por lo que debemos de ser y hacer frente con el otro, que es lo que nos constituye, ¿no? Más interiormente. Por eso no se puede distinguir entre ser humano y ser ético. El ser humano es inevitablemente y desde siempre moral y ético, porque es parte de su definición como humano y es lo que lo distingue de los demás seres vivos. Eso es lo más distintivo que tenemos. Antes de pensar, estamos en el vínculo con el otro y nos hacemos en el vínculo con el otro. La ética como práctica y como teoría. La ética es una práctica ya que es inherente a la existencia humana en su acción cotidiana. Es decir, todos actuamos, todo el tiempo actuamos y sabemos los libretos y sabemos las narrativas y sabemos las reglas de los juegos de acción en todas partes donde cotidianamente nos movemos. Lo práctico es todo aquello encaminado a la vida humana y se sitúa antes que toda teoría, pues se trata de la posición existencial primera del ser humano. O sea, siempre estamos actuando con el otro, a través del otro, a partir del otro. Es muy bonito cuando uno ve a un niño jugar, por ejemplo, que no sabe que lo está viendo, ¿no? Y el niño puede estar ensimismado, jugando y se olvida totalmente del mundo. Conforme mayor aprendizaje vamos teniendo de nuestras prácticas, más nos interpelan y más estamos compenetrados por las prácticas. Entonces nosotros pues ya difícilmente jugamos, desgraciadamente, pero también difícilmente nos comportamos frente a los otros como cuando estamos solos. Es muy chistoso esto cuando observamos, por ejemplo, o sea, que nos sentimos solos en nuestra casa y que andamos por todas partes y de pronto ven a alguien observando por la ventana, observándolos
Y entonces uno inmediatamente ¡pim! Brinca, ¿no? Y uno piensa, a ver, ching, no ando en chones, ¿qué estaba haciendo, no? Cambia uno la actitud inmediatamente porque cambiamos, en cuanto ya aparece el otro, inmediatamente entramos a un campo. Y por eso se siente bien raro cuando uno se siente solo y está como en otra, porque uno, su conducta es absolutamente diferente que cuando está acompañado. Eso nos pasa a todos los seres humanos inmediatamente, pero les pongo este ejemplo porque es una buena manera de reconocer cómo es una cuestión así tan esencial el hecho de estar actuando con los otros y que nos define, ¿no? Por eso, o sea, la ética pues es principalmente antes que nada una práctica, o sea, la ética, o sea, actuamos, o sea, pensemos en nuestras acciones o no pensemos en ellas, estamos siempre actuando. Todo pueblo practica cotidianamente una actitud ética, como esencia o como sistema de acción con sentido. El de cada biografía o cada cultura, ¿no? O sea, todos tenemos toda una enseñanza y una manera de comprender qué es una acción y cómo cobran sentido nuestras acciones dentro de los ámbitos donde nos movemos. Obviamente, desde que uno era muy pequeño, sabía que, o sea, desde los 5 o 6 años, comprendió que no podía entrar corriendo y gritando a una iglesia. Ahora ya no lo hacemos, difícilmente lo haríamos. Lo podemos hacer, pero sabemos que no vamos a hacer el ridículo. Hay una coerción invisible que nos dice qué hacer o qué no hacer. Pero cuando éramos niños, pues lo aprendimos de un buen jaloneo de la abuela de cállate, aquí no andes gritando. Entonces, todos esos sentidos de la acción, pues los vamos aprendiendo a lo largo de nuestra existencia. La ética es también una teoría, no nada más es una práctica, sino también la tenemos que entender como esta labor que hace la filosofía de hacerse esta materia de la ética como una reflexión de cómo es que actuamos y por qué actuamos de determinada manera, ¿no? Trata de explicar y de fundamentar aún con mitos, porque claro, la filosofía no siempre fue este saber sistemático escrito en libros. La filosofía comenzó por transmisión oral y por leyendas y por mitos que se contaron pues las civilizaciones en su origen, pero que todas esos mitos y esas leyendas tenían como fin pues tener planteamientos y un aprendizaje y una transmisión de qué era lo correcto y qué era lo incorrecto en el actuar. Y bueno, toda esta práctica y esta teoría tienen que ver con la existencia humana, tanto de cada individuo y cada uno de nosotros que actuamos, como colectivamente, cómo actuamos en sociedad. También es bien interesante ver cómo actuamos bien diferente, o sea, por ejemplo, cuando nos atrevemos a hacer cosas que no haríamos solos. Ahí cambia también el sentido de la acción singular, como cuando estamos en un concierto, ¿no? En un estadio, o cuando entramos a la lucha libre cómo sabemos cuáles son las reglas, ¿no? Y ahí sí podemos pegar y ofender y decir, y aunque sepamos que se están pegando de mentiritas en la lucha libre, tenemos ya una manera de conducirnos que obviamente si estuviéramos solos no le estaríamos gritando a Blue Demon esas cosas. Lo hacemos porque estamos en bola, porque vamos todos juntos, porque el actuar colectivo también cambia el sentido de la acción y cambia nuestro empoderamiento y nuestra manera de estar y de actuar y de atrevernos y de hacer cuando estamos en colectivo, ¿no? La teoría de la práctica es el tema fundamental o sea, el tema fundamental de la ética trata sobre la implantación del ser humano en el mundo, en la realidad vivida a través de la cultura, la lengua, los sistemas históricos, de todas las mediaciones, es decir, de las prácticas cotidianas. La ética es, por tanto, una teoría de las prácticas que ya hacemos, es ese pensar lo que ya hacemos. Y lo hacemos porque así estamos implantados en el mundo, actuando. Si vemos los dibujitos que tenemos aquí en esta lámina, pues podemos ver pues a una chica levantándose por la mañana, a hacer yoga, a bañarse, seguramente viendo el reloj, ¿no? Todos tenemos un poco esta rutina de a ver cuánto tiempo tengo para bañarme, si puedo hacer ejercicio, prepararme un desayuno, transportarme en mi bicicleta, la manera como me conduzco, hay una normatividad, si vas en bicicleta, si vas dentro de un transporte, si vas caminando, todo eso refiere a una serie de reglas que nosotros ya las operamos así ya, dice un sociólogo, son recetas, ¿no? Ya tenemos la receta de cómo conducirnos de determinada manera, cómo dirigirnos a la gente, cómo mirar a los otros cuando los conocemos o no los conocemos. Si uno va por la calle y conoces a alguien, es de mala educación pasarte y no saludar.
tienes que levantar la mano, levantar la ceja, decir hola, ¿qué tal? Si te ubico, buen día. Sin embargo, si hacemos algo así con alguien que no conocemos, pues sabemos que la persona nos va a mirar raro, quizá nos conteste por educación, pero es extraño, sabemos qué hacer y qué no hacer en cada lugar donde nos movemos, en el trabajo, cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo hablamos, nuestros gestos, todo se refiere a una normatividad inserta en una práctica diferenciada. Y cada vez que vamos avanzando del trabajo a la comida con la familia, al supermercado, a cocinar solos, hacer ejercicio a un centro deportivo, estamos cruzando diferentes campos, diferentes espacios que definen cómo nos vamos a conducir cuando una vez que cruzamos el umbral y estamos dentro de ellos y cómo vamos a cambiar nuestra acción una vez que traspasamos hacia otro campo, hacia otro espacio. La ética es la reflexión interpretativa de la acción humana concreta, es decir, lo que va a interpretar, lo que va a pensar, a lo que va a dirigir su reflexión, pues es a eso que hacemos cotidianamente, ya sea del singular o de la comunidad, que siempre se encuentra presente, aunque sea desapercibida, en eso que llamamos lo habitual. Lo habitual es muy interesante porque es justo el mundo de la vida, como nos enseñaron que así era y lo tomamos como si fuera lo más natural y lo más normal del mundo. Ni siquiera preguntamos, pero está bien, está mal hacerlo de determinada forma. ¿Quién dijo que así fuera? Yo no estoy dispuesto a quedarme callado en la iglesia porque yo quiero hablar con el padre, porque yo creo que lo mejor sería aquí tener una discusión teológica sobre la ética de la iglesia. Es decir, no, no nos cuestionamos hacer y romper ciertas prácticas porque eso es lo normal y lo natural. Y ese es el riesgo de la ética. La ética ya en la filosofía se reflexiona el actuar humano y lo identifica y lo describe y lo justifica y piensa en sus modificaciones también argumentativamente, justificando por qué se debe de transformar. Pero si no es por este campo de la filosofía, nosotros practicamos la ética y nosotros no nos cuestionamos nada y pensamos que lo más natural del mundo es entrar a una iglesia y permanecer callados. La ética analiza, explicita, ordena ese mundo cotidiano práctico mostrando su pleno sentido, sentido que se encuentra debajo de todas las acciones que cumple el ser humano. Y es la reflexión, ¿no? La reflexión ética, y es ese segundo momento, digamos, del actuar. No solo actuamos, sino hay que ser autoconscientes de lo que actuamos. Hay muchas maneras de comprender, o sea, hay diferentes horizontes de comprender esta ética filosófica, como la ética analítica y la ética normativa, ¿no? La ética analítica, pues refiere más a describir o analizar el sentido del lenguaje moral, ¿no? Eh, o sea, digamos que describe oraciones, ve sobre todo pues la gramática y la estructura o las reglas, que se cumpla con la estructura o las reglas lógicas, ¿no? De un imperativo, por ejemplo. Decir la verdad es bueno. Entonces, la ética analítica dice, a ver, pero sí, a ver, sujeto, verbo, complemento, sí está bien estructurado. Sin embargo, eso, pues, desde una ética crítica se considera que eso es absolutamente insuficiente, porque las simples oraciones o los simples elaboraciones de imperativos no dicen realmente la esencia de lo ético, no dicen si eso realmente se está refiriendo a algo ético. No tiene sentido las oraciones si no es en la práctica, donde en las acciones cotidianas vivas, donde cobran sentido las acciones, eso es lo importante. Eso es lo importante para valorar si esa oración, de decir la verdad es bueno, realmente sí es lo correcto o no, pero en la práctica. Por eso, el enfoque de la ética normativo, que es al que nos estamos refiriendo, concibe la ética como verdad práctica que se nos impone en la vida cotidiana y orienta nuestra voluntad. Pero ya se refiere a un análisis ya en la ética, digamos, en la ética viva, en la ética, de la vida, de nuestra vida cotidiana. Los campos prácticos es este concepto muy importante, que quiero que pongan mucha atención, porque
se refiere justo a esto que yo les decía de los diferentes espacios que van cruzando, que vamos cruzando como diferentes umbrales donde se adquiere una manera diferente del actuar, ¿no? Existen muy diferentes campos. Podemos entender el campo político, ¿no? Este ámbito donde se toman decisiones, donde se participa, donde uno decide organizar a las personas de su barrio para poder ir a hablar a la alcaldía, para solucionar algunos problemas. Habla de la organización pública, habla de lo que nos concierne a todos como ciudadanos, nos habla de partidos políticos, de elecciones. Ese es el campo de lo político, sus diferentes instituciones. El campo de lo económico, pues nos habla de nuestras interacciones, de nuestro trabajo, de las interacciones humanas que hacemos para conseguir dinero, para conseguir un empleo, para tener un ingreso, nos habla de nuestro consumo, nos habla de la manera como definimos si ir al súper o ir al tianguis a hacer las compras, que yo les decía, pueden también cruzarse. Desde la clase pasada también el acto económico de decidir si uno compra en el tianguis o uno compra en Walmart es un acto ya político en el fondo. Sin embargo, pues sí hay como una división en donde podemos entender el campo meramente económico a diferenciación del campo y las instituciones políticas. El campo erótico se refiere a nuestros vínculos, ¿no? Amorosos con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Todo ese ámbito afectivo sería el campo de lo erótico. El pedagógico, ahora nosotros aquí, en esta plataforma de Zoom, pues estamos en un campo pedagógico eh, donde, bueno, se siguen ciertas reglas, hay ciertas condiciones. El campo familiar, o sea, el de la familia, el que una vez que ingresamos a nuestra casa en el ámbito de lo privado, aparece, se monta el campo familiar. Y la manera como nos relacionamos entre los diferentes miembros, ya sea uno el padre, la madre, tiene diferentes roles, sigue determinada normatividad, los demás esperan ya una conducta de nosotros, como cuando llegamos nerviosos, pensando en otra cosa, e inmediatamente nos ve nuestro hijo, nuestro hermano, y nos dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás actuando diferente? Porque inmediatamente leemos lo que esperamos del otro y lo que el otro debe de hacer en cuanto nos encontramos, ¿no? El campo deportivo, pues sí, claramente comienza en cuanto uno sale de su casa vestido de determinada manera para ir a la esquina donde está la cancha y ir viendo si trae el cambio para la caguama después de echar la cascarita, saluda a los amigos, ya está en el campo deportivo, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó? ¿Quién va primero? ¿A qué hora nos toca? En la estética, ¿no? El campo estético, pues, también tiene que ver con toda nuestra experiencia, ¿no? De sensorial o también específicamente nuestra experiencia con las obras, con el arte, con el cine, con los museos, con los conciertos, con la música que escuchamos. Nosotros podemos estar en un campo estético incluso en la calle, ¿no? Cuando vamos a un concierto o vamos caminando y nos detenemos a escuchar a un señor que está tocando frente a nosotros el violín en el metro y vivimos la experiencia y sabemos que hay que estar callados y observamos y escuchamos, contemplamos. Estamos en un campo estético, aunque estemos dentro del campo del metro, del transporte público. Pero bueno, así es como se cruzan, ¿no? Como están interrelacionados. Ahora, la ética es la teoría general de todos los campos. La ética va a pensar el actuar, la acción humana, las prácticas humanas a lo largo de todos esos diferentes campos, en toda la vida, en la totalidad de nuestra vida cotidiana. Eh, el campo es como una especie de recorte de esa vida cotidiana. Aunque en sí mismo es una totalidad de sentido. Hay coherencia dentro de nuestro campo familiar, entendiéndolo como campo. Hacemos un recorte, pero se entiende perfecto cuál es el rol de cada familia, como yo les decía, de cada miembro de la familia, cómo hay una estructura de un espacio para estar todos juntos, estructuras en la casa, en la arquitectura para ir al baño o para tener espacios de resguardo solo individual. El campo se define también como toda esta manera como organizamos el espacio, el tiempo. Todo eso tiene que ver con las reglas, digamos, como las reglas del juego que están implícitas en ese campo, ¿no? Cada campo tiene su temática, su juego de lenguaje.
es decir, su práctica de cómo se habla, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se silba, ¿no? A veces estamos en el mercado buscando a nuestro hermano y se le chifla y ya el hermano ya dice, ¿quién me habla? Mi jefa, o mi hermano, ¿no? Inmediatamente entra al campo familiar. Todos esos son juegos del lenguaje que tenemos dentro de los campos, las instituciones, la historia de esos campos, ¿no? Y por supuesto las luchas y sus transformaciones. El ser humano sabe manejarlo cotidianamente, ¿no? Con toda comodidad. Está en casa, en la cotidianidad, en la vida cotidiana, el ser humano está en su casa, le aprendió a estar, es lo habitual. Por eso cuando viajamos, por ejemplo, y estamos en otro lugar, en otro pueblito, pues uno tiene que aprender el mundo cotidiano del lugar, ¿no? Cómo se habla la gente, cómo los tiempos, cómo son diferentes. Los chilangos que luego llegamos, qué pena, pero luego llegamos gritando y queremos todo rápido, ¿no? Pues son tenemos que aprender a adecuarnos, a transformar nuestra conducta para adecuarnos al mundo cotidiano de ahí. Pero regularmente el que nos es habitual, pues es nuestra casa. Ahora, todos los sujetos, cada uno de nosotros, eh, Mario, Armando, Chicoténcatl, todos atravesamos todo el tiempo estos diferentes campos, ¿no? Este, por tanto, nos encontramos en una ética general que es una. Pensar lo ético es pensar toda la práctica humana, cómo debe de ser la práctica humana, qué es lo mejor para la práctica humana, cómo concebirla, qué es lo que somos capaces de hacer, qué tenemos posibilidades de hacer y qué no. Esa es la ética general. Y también estamos insertos en esta teoría, ¿no? Del momento práctico de cada uno de los campos. La ética también es, o sea, se dedica a qué es lo debido, qué es lo adecuado en el campo económico, qué es lo debido, qué es lo adecuado en el campo político. Así como es entonces una teoría general, pues es una teoría también normativa de cada uno de los momentos prácticos de la vida. Ahora, los principios éticos son asumidos por cada campo. Es decir, nosotros tenemos principios éticos que son generales, ¿no? En la ética, pero de alguna manera los vamos a adecuar a cada uno de los campos, ¿no? Por ejemplo, dice el doctor Dussel, yo puedo tener el principio ético general, no matarás. Ese es el principio ético que funciona en todos y cada uno de los campos. Esa es la ética que atraviesa todos los campos. Y ese es mi gran principio. Sin embargo, su subsunción, es decir, su manera de ser asumida, de ser llevada, concretada en un campo económico, sería el imperativo, no matarás al obrero pagándole un salario de hambre. Es decir, como el principio general de la ética, no matarás, se establece y aterriza en una norma específica y concreta dentro de cada uno de los campos, ¿no? En este sentido, el campo económico, no matarás con un salario de hambre, pues ya podría ser un principio, un imperativo ético de cualquier campo económico. No siempre sucede en el capitalismo, pero es a lo que se aspiraría finalmente. Si es nuestro gran principio ético, pues tendría que aterrizarse correctamente en cada uno de los campos. Así cada campo es el activo, es decir, el campo que subsume o coloca dentro de sí a los principios de acción, pero ahora de manera concreta, deviniendo un principio económico, principio político o principio deportivo. En realidad la ética, si ustedes se dan cuenta, cobra vida, cobra concreción y se hace real, cobra existencia una vez que se concretiza en cada uno de los campos. Si no, pues bueno, existe como un imperativo no matarás, pero de eso, si no se cumple, no tiene ningún sentido la ética. La ética existe como tal cuando realmente logra concretarse y se concreta solo a partir y por medio de un campo de acción humana y por medio de nuestra propia acción individual dentro de ese campo. La ética es una teoría general que no tiene un campo propio, por tanto, puesto que nadie puede cumplir abstractamente un acto bueno o malo en cuanto tal, sino solo dentro de algún campo práctico específico. O sea, solo se cumple, solo cobra realidad al momento de hacerse concreto, particular en un acto. La ética no es algo externo o superpuesto a la vida concreta,
sino que la ética es lo que constituye el contenido intrínseco de las acciones y las instituciones de cada campo social. O sea, no es el no matarás, no, no es irrelevante, no es algo que flote o que esté por encima de las acciones concretas. No, tiene un sentido verdadero, pero lo que realmente cobra existencia, como les decía, es con el contenido, cuando realmente cobra existencia como no matarás con un salario de hambre al obrero. Ahí es cuando realmente su sentido cobra realidad, tiene por qué, tiene razón de existir. Y es de lo que se trataría, de que los principios realmente se bajen, se establezcan en la vida inmediata de nosotros mismos. Pero ¿cómo es que el principio ético se transforma en principio normativo de un campo? Muy bien. Pues por un lado tenemos que existen dos tipos de principios prácticos, los generales o éticos y los particulares o normativos. Nos hace esta diferenciación en este momento el doctor Dussel. Los primeros, los generales o éticos, como el no matarás, abarcan la generalidad de los campos, mientras los segundos constituyen a cada uno de los campos. Puede existir también el imperativo, la política tiene que pensar en el mejor bien de la vida de los ciudadanos, como el no matarás. O sea, ese es un imperativo ya concreto en la vida política, en el campo político, donde en realidad se tiene que priorizar la vida humana. Lo vamos a ver a lo largo si aparece, es el principal principio material, lo vamos a ver en nuestras sesiones sucesivas. Un principio ético, al ser general, es a su vez abstracto, una idea, pero que exige su cumplimiento. Es decir, si es un imperativo, no matarás, por ejemplo. La normatividad ética está situada en un nivel de generalidad máxima del humano en cuanto tal, que es lo mejor para cada uno de nosotros y para todos. Una obligatoriedad puede ser cumplida de manera libre y responsable o puede ser no cumplida. Algo que nos obliga, que sabemos que es bueno para nosotros y para los demás, es algo que tiene validez ética, que es bueno hacerlo, que está validado, que es una acción no arbitraria, no nada más por conveniencia, sino que es correcto llevarla a cabo, se convierte en una obligación, pero también es importante que esa obligación se haga por esa convicción de saber que estoy obrando bien, que no lo hago por ningún otro interés, no por ninguna recompensa o por algún provecho que yo voy a sacar al respecto, sino porque está bien me obligo, pero me obligo de manera libre, me obligo porque sé que es una elección tomada libremente, porque está bien, libre y responsablemente. Por su parte, los principios normativos de cada campo son más concretos, complejos, y suponen los límites de cada campo respectivo, que cada campo respectivo les asigna. Por ejemplo, no pueden llamarse propiamente éticos. Son normativos. Está bien obrar así, aunque muchas veces también tenemos muchas posibilidades de elección para llevar una acción buena. El no matará se puede concretar de manera política de muchas maneras. Se puede concretar en cuanto al medio ambiente, se puede concretar en cuanto a el cuidado de los recursos naturales a futuro, se puede concretar en cuanto a la admisión o no regulación de ciertos productos que pueden dañar nuestra salud. Es decir, hay como más campo, en los campos hay diferentes maneras como de acción para adecuar esos grandes principios éticos, pero que finalmente corresponden o deberían de corresponder a principios que verdaderamente nos obligan, como este del cuidado de la vida, como el no matarás. Aquí aparece un aspecto muy relevante, muy, muy relevante, que no siempre lo tenemos presente y lo tenemos en nuestro lenguaje común, pero no siempre lo hacemos comprensible y que en el campo de la ética es muy importante, es muy, muy valioso porque sí se establece en el campo, en la teoría una diferencia, bueno, en la teoría y en la práctica, una diferencia entre lo moral y lo ético. Son términos que usamos, que escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación, lo moral, lo ético, pero muchas veces no nos detenemos a ver cuál sería su diferencia, en qué son iguales y en qué se distinguen. Eh, bueno, podemos leer, la moral o ontología es la normatividad vigente que se sitúa en el ámbito de lo habitual o cotidiano.
donde no se cuestiona el sistema normativo dentro del cual se vive. Es decir, la moral u ontología es cómo se presenta el ser frente a nosotros. Las cosas son así. Así nos enseñaron, así nos dijeron que es la mejor manera de obrar y nadie se cuestiona. Y yo les decía, se presenta como de manera natural, algo incuestionable. Sin embargo, no quiere decir que se esté actuando éticamente. Así estamos acostumbrados a que se hagan las cosas, pero eso no quiere decir que sea lo normal. La mamá le da el pedazo más grande de ración del guisado al esposo o a los hijos y ella se queda con el menor para que todos queden satisfechos. Y bueno, podría parecer que eso era lo normal y que eso está bien, pero no necesariamente eso es lo correcto o así debería de ser siempre. También se puede hacer conciencia que mamá también se quedó lavando los trastes después de que comimos, recogiendo la cocina y que aparte había ido al mercado y que entonces la señora lleva 5 o 6 horas trabajando y que no tiene por qué tener la ración de alimento más pequeña. Entonces, aunque sean prácticas que todos las hemos vivido en nuestras familias, pues ahora actualmente las podemos también cuestionar y decir si eso realmente nos parece lo correcto o no. El ámbito de la moral atañe a esto que hacemos todos, digamos, casi de manera autómata, porque así estamos habituados, sin cuestionar, y que pensamos que eso es lo correcto porque así nos enseñaron. Mientras la ética o metafísica indica el sentido crítico de lo que se presenta normativamente como lo dado en la vida cotidiana. Esto supone la categoría de exterioridad para indicar otro nivel o un más allá del ámbito en que se encuentra el sistema normativo vigente. Es decir, no nada más la metafísica atañe a la mera ontología, al mero ser, a cómo nos explicamos que son las cosas en la vida cotidiana, sino que atañe ya a una crítica, a un nivel superior, a pensar si eso es lo que pensamos que es lo mejor o si lo podemos cambiar. Y esa apertura hacia una nueva posibilidad, hacia un nuevo camino, hacia una nueva manera de hacer las cosas. No, 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 espérense, pero ahora mamá va a tener el guisado más grande y póngale otra papa y que sea el plato mejor servido. Ya nos cambiamos, ya nos resituamos, ya reflexionamos, ya estamos hablando de un nivel ético y de un nivel superior. Estamos reflexionando ya sobre nuestras acciones meramente morales. En este sentido, lo ontológico y lo moral tendrán una connotación negativa. En esta ética crítica, pues bueno, tienen una connotación negativa porque es solamente el hacer por el hacer, sin pensar, mientras que lo metafísico y lo ético tendrá, por el contrario, un significado positivo o crítico. Es decir, es lo que nosotros aspiramos a hacer, a cuestionarnos, a interrogar, a evaluar, a valorar, a tener un juicio sobre nuestras acciones. Mm, permítanme tantito. Muy bien. La obligación moral como normatividad general. La ética es el momento normativo general o abstracto con respecto al momento normativo concreto de cada uno de los campos. Sí, se puede tomar que la ética es, digamos, nuestro gran principio, no matarás, ¿no? Es muy general, atañe a todos los campos, a todo deber ser, a diferentes momentos, es más, hasta históricos de la humanidad, donde el individuo se percató de ese gran principio que era no matarás a tu prójimo. Este, Sin embargo, bueno, esto abstracto es como si lo tomaras como un elemento como aislado. Lo abstracto es lo que se da como sin ninguna relación, algo que se toma como una verdad o como algo cierto, pero que en realidad no tiene todavía ninguna determinación, no es nada complejo, no está relacionado con nada más. El no matarás puede ser también muy irreal. Es decir, si uno es atacado por una persona cuando regresas en la noche caminando a tu callejón y sale una persona al paso y te quiere violentar y tú agarras una roca y estás pensando en eliminarlo, no puedes detenerte a pensar, no matarás, porque es tu vida contra la de él. Hay contextos con los cuales una mujer puede tomar en un callejón así de noche la adrenalina, el miedo y puede tomar una decisión que no cumple con el principio ético, pero porque el principio es abstracto, no está relacionado, no está implicado todavía en una circunstancia, en una situación determinada,
donde al final del día, pues todos seríamos capaces o todos podríamos estar en condiciones de poderle quitar la vida a alguien. O sea, si atentan contra la vida de un hijo o de una persona que amamos, pues claramente podríamos deshacernos de la persona. Los principios éticos generales de la normatividad se transforman en los diferentes campos de la vida social, deviniendo en los principios prácticos específicos de cada campo, como ya lo hemos venido viendo. Cobran concreción y con la concreción también cobran determinaciones, se sitúan en determinados momentos, en determinadas formas para hacerse válidos o no. Así podemos hablar de la normatividad material de la economía, la política, etcétera. O sea, de esta normatividad que les decía de cómo cobra el principio concreción en la vida real y cómo, por ejemplo, el principio material de no matarás, pues se aterriza, ¿no? En cada uno de los campos. Por lo tanto, la ética corresponde al momento abstracto normativo, que engloba o abarca los diferentes momentos normativos concretos de cada uno de los campos sociales y prácticos. Entonces, pues bueno, yo sé que es complicado esto de pronto de diferenciar moral y ética, sobre todo porque nosotros estamos siempre usándolos como sinónimos. Pero sí es importante saber que nosotros ahorita en nuestra temática del seminario, pues ya podemos lograr distinguir que la ética por eso corresponde a un saber sobre lo práctico, sobre nuestras prácticas humanas, que reflexiona sobre las mismas y que por eso puede aspirar a argumentar, a justificar, a demostrar por qué debemos de realizar ciertos cambios en algunas esferas de nuestra existencia, tanto individual como colectiva. Eh, y bueno, esto del campo, pues es una manera, pues es un concepto nuevo, digamos, ¿no? Que utiliza el doctor Dussel, que a mí me parece muy atinado, muy propicio, este, porque sí es precisamente como nos conducimos nosotros. Aquí hay mucha sociología también, mucha antropología de cómo nos conducimos, o sea, la humanidad entera. La humanidad entera transita por diferentes espacios en su vida práctica, cambia su conducta y no reflexionamos sobre ello, ¿no? Pero sí es importante ver cómo se atraviesan también los campos, ¿no? Vamos posteriormente a ver cómo no van a estar aislados y fijos, sino que cambian, evolucionan, se transforman con la historia, se relacionan también unos con otros. Es como cuando pensamos, por ejemplo, el machismo, ¿no? Y el machismo se puede ver cómo se reproduce en diferentes campos, ¿no? No nada más en la vida familiar, no nada más atañe a las relaciones de marido y mujer, ¿no? Sino que, o de las relaciones entre los hermanos, sino que el machismo también aparece en los campos laborales, ¿no? En el campo económico, en el trabajo, estructuralmente, pues cómo las mujeres ganamos menor salario que los hombres, pero también en un propio espacio de trabajo, cómo los hombres pueden utilizar o chantajear a las mujeres para condicionar el empleo, o cómo se reconoce a veces de manera muy pobre el esfuerzo y el trabajo de las mujeres, o los comentarios o las propuestas, porque se minimiza la palabra y las propuestas de la mujer. Entonces, la propia problemática del machismo pues va adquiriendo una dimensión estructural y una dimensión que se mueve en diferentes campos de acción. Todos esos temas los vamos a ir viendo posteriormente. Muy bien, pues eso sería todo de la presentación. Ahora me le he pasado peleándome con mi Zoom, pero bueno, ya iré adquiriendo mayor práctica. Si gustan, podemos ir, Katy y Francisco, entrando a la ronda de las preguntas, por favor. Claro que sí, en un momento les facilitamos aquí a los colegas para que conforme vayan levantando sus manitas, se les va a ir otorgando el uso de la palabra. Creo que aquí
Primero se lo daremos a compañero Mario. Sí, buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de preguntar. Puede ser que sea como un comentario nada más. Eh, Hablando un poco de la estética, por ejemplo, el campo estético en la sociedad, si nosotros notamos que existe, por ejemplo, o que la sociedad es sensible a la heroicidad y distingue actos heroicos dentro de la sociedad, puede ser un campo estético ese. No sé si me explico en esta como pregunta y comentario, pero creo que esa es la idea que yo tengo en general. Hasta aquí. Sí, Mario, disculpa, a ver si me pudieras dar un ejemplo. Sí, por ejemplo, un bombero o un policía que realiza un acto heroico y lo recompensan. Eso quiere decir que la sociedad tiene el valor heroicidad, o hay que checar bien la práctica que hizo el bombero, la práctica que hizo el policía, describir toda esa práctica y pues premiarlo de alguna forma porque tiene la sensibilidad o tiene el campo estético contemplado la propia sociedad, ¿no? Sí, sí, bueno, sí tiene que ver con los valores sociales generales, definitivamente, el valor de la heroicidad. También, por ejemplo, podría ser el valor de la honorabilidad, que se ha visto ya como dejado en segundo término, pero que tiene que ver con cómo desempeñamos nosotros nuestra labor, con nuestra profesión, nuestro trabajo, ¿no? Cuando hemos visto estos ejemplos heroicos, pues sí, de los bomberos que sí se meten y pareciera que es su trabajo, ¿no? Y que es normal que ellos arriesguen su vida, pero en realidad están haciendo pues un trabajo ético por excelencia, que es pensar en rescatar la vida y en salvar la vida humana, ¿no? De alguien más. Sí, se me ocurre pensar un poco, perdón la interrupción, sobre la gente que es muy pobre, que está muy desfavorecida, pero que no pide ayuda y que tampoco la requiere. Por ejemplo, ahí hay también un campo estético muy interesante. También creo yo que creo que sería una rebeldía brutal, ¿no? De la gente pobre o algo así por el estilo. Yo lo digo como un ejemplo nada más, ¿no? No es que yo no sea pobre o que sea muy rico, nada, no, 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 nada más como ejemplo para poder platicar y discutir. Y hasta ahí de mi parte. Sí, bueno, pues es que las experiencias, o sea, esto de lo estético también lo entiendo como pues una especie de cómo vivimos la experiencia, ¿no? Con el mundo o respecto al mundo. La clase pasada, por ejemplo, hablábamos como de esta cuestión de que si no era paternalista pensar en los pobres, ¿no? Y creo que ese no es el sentido de lo que tiene situarnos en el lugar del pobre, sino que el sentido es situarnos en que la sociedad tiene un mal funcionamiento y hay condiciones de injusticia, de las cuales a veces la gente que padece esa injusticia la padece, la sufre y no siempre tiene las herramientas necesarias para poder sobreponerse a ella, ¿no? Por ejemplo, la participación política, ¿no? No siempre se puede, tienen las condiciones para tener una credencial de lector, para saber que es necesario participar, es una cuestión de información, es una cuestión también de formación, es una cuestión de cómo justo lo que veíamos, el mundo de la vida los ha llevado a comprender los escenarios sociales de determinada manera. Es como este clásico que es muy deleznable cuando dice la gente al que está pidiendo en el semáforo ay, ¿por qué no se pone a trabajar? Es que está ahí porque no trabaja, sin comprender que la persona, quizás sus padres hicieron lo mismo, su medio es ese, no hay un campo, no hay posibilidades en su mundo de la vida que lleven a ese individuo a pensar que puede, que es capaz, que tiene recursos y herramientas para poder conseguir un trabajo, para poder hacerse de otras condiciones de existencia. Y aunque a uno le pareciera una obviedad, ¿cómo no vas a poder?
no, hay muchas cosas que nosotros mismos no vemos y no podemos porque nuestro mundo de la vida nos ha recortado la visión y la mirada sobre las cosas. Es más, esta máxima de, ay, es que ¿por qué no trabaja? Se lo hemos escuchado a tías, a gente cercana quizá, y realmente uno entiende también que la tía de pronto pues no tenga tampoco las herramientas y la visión del mundo y entonces si uno puede y uno puede también tener esa visión, pues ¿por qué no explicarle? Oiga, no, tía Conchita, pues es que está usted mal, porque no piensa que esta muchacha pues creció en el desamor, sus padres se dedicaron a lo mismo, no tiene herramientas, no fue a la escuela y no tiene otros recursos, ¿no? Pensar que el problema de la gente que tiene carencias es solo problema de la gente que tiene graves carencias materiales es un error porque al final de cuentas nos está hablando de una vida que es de todos, que estamos acompañados, que todos tenemos también carencias, que a todos también nos duele la condición del otro, que todos tenemos de alguna manera que soportar un sistema de injusticia, algunos con el estómago vacío, pero otros también cuando nos despiden del trabajo de la noche a la mañana o cuando no se quieren cumplir los derechos laborales o cuando sufrimos maltrato de un jefe que no deja de maltratarnos porque es el jefe. Todos sabemos que estamos padeciendo un sistema de injusticia. Claro, se vuelve más connotativo, se denota más, es más visible con la gente que tiene grandes carencias, pero al final del día todos padecemos este sistema y también destruimos el planeta que habitamos todos gracias a este sistema. O sea, tiene muchas contradicciones que podemos también entender que cuando decimos situarnos en el lugar del pobre, no es un acto nada más de condescendencia o de llevar a ese pobre a donde no ha podido llegar, sino que es una condición de autorreconocernos también, de ser autoconscientes y de asumir nuestras responsabilidades, pues con el mundo que tenemos frente a nosotros. Y, y sí, la heroicidad o la honorabilidad en nuestra labor cotidiana, de nuestro trabajo, en nuestra labor como seres humanos, en nuestro actuar cotidiano, pues cada vez se ha perdido más ese valor, pero me parece que nuestros abuelos lo tenían muy claro y que sí sería algo digno de reconsiderar. Muchas gracias, Mario. Hola, gracias. Doctora, muchas gracias. Me ha gustado mucho su exposición y también escuché al doctor Juan Manuel por la mañana. Yo en lo particular quiero hacer la solicitud formal y si es necesario hacerla por escrito, no lo sé. No encontré sus videos de la semana pasada y también le agradecería yo al equipo que los pudiera subir, igual que los del doctor Juan Manuel, los de usted porque pues ahora sí que puede ser otra forma en este propósito de servicio, como lo ha dicho el doctor Juan Manuel, de todo el equipo de producción y videos, lo que nos brindan, tener los dos canales disponibles. Entonces, a lo mejor busqué mal, el del doctor Juan Manuel sí lo vi en YouTube, volví a ver algunas partes, pero me agradaría mucho, por eso la solicitud formal de contar con la grabación de usted también en arriba, ¿no? Como dicen en YouTube. Esa sería una. Hay otra cosa que yo llegué a preguntarle y pedirle, sugerirle muy respetuosamente al doctor Jorge, eh, en términos de hacer la posibilidad por ejemplo, de esta serie de reflexiones sin duda filosóficas supremas, superiores, poderlas ir vinculando con la reflexión de un gran político que nos ha dejado toda la escuela, que es el licenciado López Obrador. Es decir, cómo poder conectar la reflexión y llegar a estas conclusiones tan puntuales. A mí me gustó mucho hoy la exposición del doctor Juan Manuel y me vine a pensar y dije, claro, porque si solo nos aprendiéramos los dichos de AMLO, ¿no? Del cumpleañero, quizá acabaríamos siendo solamente doctrinarios. Y eso no es lo que queremos en una crítica reflexiva. De ahí que sea tan importante contar con este techo que incluso el propio expresidente menciona en su libro de gracias. Pero lograr esa conectividad, para mí creo que sería muy enriquecedora, porque muchos de estos conceptos sin duda son bastante abstractos y van aterrizando con todo el esfuerzo de ustedes en términos de imágenes y propuestas y reflexiones, pero en donde caen justo, digamos, en el dicho aquel de la mañanera allá, en donde dijo tal cosa.
Es decir, pero que justo después de toda esta sabrosa reflexión, no nos vuelva meramente doctrinarios con repetir a el expresidente AMLO sus dicharachos que eran tan sabrosos, la verdad, nos permitieron comunicarnos muy bien. Y esa es un poco una sugerencia muy respetuosa. Y aquí voy a una pregunta que sí, sin duda, me desata la pregunta del compañero y la respuesta que usted, y tiene que ver con que si bien todos tenemos esta labor y esta esencia interpretativa, y con lo que usted está diciendo, ¿en qué medida esa interpretación puede tener una distancia respecto del juicio? ¿Sí? O sea, por ejemplo, este ejemplo que usted nos obsequia, en donde la tía dice, pues es porque no trabaja, ¿sí? Ahí sin duda es su interpretación, pero entra ya en una condición de juicio, ¿sí? Yo quizá un poco se lo digo y lo comparto con el grupo a título personal, donde he podido empezar a encontrar cierta armonía y paz en desconectar ese juicio y quizá incluso el autojuicio, ¿sí? De decir, ok, sí, la interpretación bien, y yo lo veo así, lo veo de esta forma, etcétera, pero no me latigueo ni me pongo en un parámetro de juez, ¿sí? Eh, por decirlo de otra forma, vaya, diría yo, por circunstancias, quizá a muchos nos ha sucedido. Pues tengo un amigo de infancia que, pues lamentablemente le está tocando purgar una culpa y ya imaginaremos que hay compañeros, ¿verdad?, de esas épocas que lo juzgan y yo afortunadamente digo, bueno, pues es que yo por fortuna no tengo que ser su juez. Y si fuera yo su juez, tendría que ceñirme a ciertas condiciones normativas. Pero en tanto, ¿cómo me quedo en paz y en santa tranquilidad? Pues siguiendo queriéndolo, visitándolo cuando se puede y punto. Y no dejo de tener mi interpretación personal, pero ¿en dónde entra esa posibilidad de distanciar lo que sería una interpretación severa, juzgadora, incluso incriminadora, y poder dar una interpretación más benevolente que incluso comience por dejar a uno en una posición, diría yo, incluso más ética? Sí, muchas gracias, Espero haber Armando. sido, espero haber sido claro y no abusivo con el tiempo. Gracias, a ustedes. Muchas gracias, Armando. Sí, pues mira, lo de los videos ya se va a poder llevar de mejor manera porque se sube a la plataforma. Entonces la plataforma está a punto casi de abrirse y ahí van a encontrar el video además de los de YouTube. También lo que podemos hacer es colocarlos en el Telegram. Por eso es importante que sí se conecten al Telegram para que estén recibiendo también este tipo de información o que los tengan más a la mano. Em, pues lo de las reflexiones de licenciado López Obrador, a mí me parece una muy buena sugerencia. Sí hay que hacerlo. Sí es necesario. De hecho, pues como ustedes pueden escucharlo, pues brincan cuando uno está leyendo al doctor Dussel, ve que también es coherente con lo que, o sea, el situarse en el lugar de los pobres es el primero los pobres, ¿no? Por el bien de México. O sea, no es una cuestión individual, no es un acto individual, es absolutamente colectivo del país por el bien de todos, les dice a los empresarios, le dice a la clase media, primero ellos, porque son los que históricamente han sido ninguneados, invisibilizados. Lo podemos empezar a enriquecer con todo lo que vamos encontrando, va a ir encontrando. Van a ver del doctor Dussel. El doctor Dussel habla de todo esto. Hay una justificación de por qué también el que no fue visto, el que fue oculto por la historia, el que luchó en las grandes guerras, pero no terminó siendo el gran héroe, sino que terminó siendo del montón, pero que igualmente dio la vida en la revolución, en una emancipación de en la independencia, ¿no? Y que, bueno, fueron los que estaban llevando a cabo la historia y que quedan totalmente negados, ¿no? Nosotros podemos ver cuántos años, por ejemplo, Tlatelolco, no se habló de Tlatelolco, no había un reconocimiento oficial de Tlatelolco. Y todo el mundo tuvo conocidos, primos, amigos, que o lo vivieron o fueron masacrados y no se hablaba oficialmente, no estaba en la historia, no estaba en los libros de texto, no se hablaba. Y ahora, bueno, pues ya
ha habido un cambio, ¿no? Pero tiene toda una razón de ser por qué primero los pobres, o sea, que tiene que ver con esto, con esta conciencia de estar en el mundo, de entender nosotros nuestra propia identidad, los que han quedado relegados y que por eso se merece que sean prioritarios, que sean pensados primero, ¿no? Ahora, bueno, sí, el problema de la interpretación y de los juicios es un problema meramente humano y es un problema que todos tenemos y es un problema por el cual a veces nos equivocamos tanto. Nadie, ningún ser humano tiene el juicio único, perfecto y más acabado. Nadie, ningún ser humano actúa sin equivocarse. Es decir, pensar el mundo implica poderlo pensar mal, siempre. Y del error aprendemos, y del error reaprendemos y lo pensamos cada vez mejor. Ahora, actuar significa equivocarse. Y si no, quédate en la casa acostado, dormido y muere. Porque estar vivo implica actuar. Y actuar siempre necesariamente, cuando nosotros actuamos, lanzamos un efecto al mundo, tomamos una decisión, la hacemos hacia afuera y esa acción después cobra vida propia. Esa acción después puede revertirse. Si yo tenía una buena intención, puede hacerse una pésima intención. Clásico ejemplo aristotélico, agarro una piedra y la lanzo con el fin de bajar algo del árbol, pero va pasando Juanito por ahí y le pego. O sea, no era mi intención pegarle. ¿Dónde está la validez de la acción? En tu intención. Pero también las acciones cobran vida propia. Y el ser humano siempre se va a equivocar, pero siempre también puede existir esta condición, pues de hipocresía, de poco razonamiento, de poca, a veces hasta pocas experiencias. Hay gente que tiene muy poca experiencia en la vida y que solo se quedó repitiendo la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero que se vuelve pues una mirada hipócrita que juzga a los demás, que nunca toma decisiones, que no actúa, pero nada más está viendo en qué se equivocan los demás. Pues sí, puede ser recurrente esa posición, todos la podemos haber adoptado en un momento de la vida. Criticamos, juzgamos, se nos hace fácil colocarnos en un pedestal, pero bueno, sabemos que esa es una posición errónea, porque todos también tenemos puntos débiles. Y ahora sí que aquí nadie puede arrojar la primera piedra, y por eso hay que tener mucho cuidado. El hecho de conocer, el hecho de leer, el hecho de tener acceso a las escuelas, a las universidades, eso no nos coloca en ningún derecho ni en ningún pedestal de poderle decir a la gente qué tiene que hacer con la vida, incluso estudiar ética nos puede dar una visión más completa de por qué actuamos, cómo actuamos. Leer literatura nos puede dar más herramientas para entender la complejidad de las acciones, por qué fulanito tomó esta decisión, por qué hizo esto, hubiera podido hacer esto otro, pero claro, como venía nos ayuda a comprender. Pero definitivamente nunca tenemos nadie el derecho de colocarnos por encima de los demás, salvo cuando tenemos la dignidad de defender un principio que podemos justificar y argumentar y demostrar y que es necesario decir, esto sí es, o sea, para mí sí es correcto decir que el político no le debe de robar al pueblo. Por esto y por esto y por esto, porque el dinero es de todos, porque la riqueza la generamos todos, porque es un patrimonio común, porque estos tipos nos engañan, quieren ser gandallas, están haciendo algo indebido, no se debe de robar, y menos al pueblo, o sea, podemos argumentar por qué. Y entonces pues sí estamos obligados a hacer el esfuerzo de argumentar y de demostrar y de justificar nuestras acciones. Pero eso no nos da derecho tampoco de juzgar a los demás severamente y de no comprender las situaciones desde las cuales piensan y se sitúan. Eso no quiere decir que seamos amigos de todos, eso quiere decir que tenemos que lograr poder al menos buscar el diálogo y la posibilidad de persuadir al otro de las razones, aunque bueno, una lucha de clases exacerbada esté fuera de eso, pero al menos en principio sí lo necesario es partir pues de la no violencia y del diálogo. Disculpe, facilitadora, solamente mencionar a los colegas presentes que vamos a dar el uso de la palabra y que puedan participar en 2 minutos, exponer sus dudas o sus comentarios para poder dar más chance a que las demás personas puedan participar. Solamente precisar eso y bueno, también que ya se subió la liga de la lista de participantes de asistencia, ahí para que no se les olvide anotarse, apuntar sus datos
Y bueno, todo lo referente a estas sesiones, a las grabaciones, lo pueden encontrar en el chat de Telegram, donde se va a subir toda la información. Pueden seguir aquí lo que se está poniendo aquí en el chat para que eh, puedan estar al tanto de la información. Solamente quería precisar eso. Muchas gracias. Ahorita se Claro. le da la palabra a la compañera Indira Elena. Espérenme tantito. Ya me escuchan, ¿verdad? Eh, Hola, buenas tardes, doctora. Me da mucho gusto saludarla. La verdad es que toda la información que nos ha presentado es sumamente enriquecedora y a veces hasta me quedo corta, ¿no? Como que mi ratoncito avanza, trata de avanzar a la par, pero hay ciertas cosas que me faltan, yo creo que por la práctica, prestarles un mayor detenimiento. Fíjese que justamente hace rato estuve en una plática con bueno, en el diplomado con la secretaria, de la Secretaría de Anticorrupción, Buenrostro, Raquel Buenrostro, y en el trabajo que voy a desempeñar en este sexenio, voy justamente a las áreas de ética y capacitación. Entonces, cuando vi la continuación de este curso, pues obviamente me interesó bastante. Entonces, mi comentario o mi duda va enfocada hacia esta parte de la capacitación de los servidores públicos que esta unidad está realizando. Si nos podría ahí como ahondar, si usted tiene algún tipo de información referente a cómo se lleva a cabo. Porque la verdad, desconozco hasta el momento, hasta que se hace la entrega, las prácticas que se están llevando. Entonces, pues mi intención es como informarme mediante el Instituto de Formación Política, pues lo más que puedo en esta área para poder aterrizar pues las capacitaciones a los compañeros en la cuestión de que se brinde un servicio público acorde a lo que es el segundo piso de la cuarta transformación. Gracias. Sí, mira, Indira, yo también soy Indira, somos tocayas, soy Thais Indira. Eh, pues bueno, la capacitación a servidores públicos, sé que sí hay planes y proyectos, pero no tengo la información, pero yo te la consigo y te la doy dentro de 8 días, o directamente te escribo al chat o lo digo públicamente. Este curso te va a servir mucho, de cualquier manera está perfecto que lo estés tomando, te va a dar mucha visión para desempeñar este trabajo. Y sí sé que sí hay, bueno, este curso, por ejemplo, pues se va a quedar la plataforma y se va a quedar videograbado y los compañeros, o sea, tú podrías organizar que se tomara, que se volviera a tomar, o sea, desde el inicio, porque ahí va a quedar todos los materiales didácticos y los videos y los PowerPoints y todo, o sea, se podría tomar individualmente. Ahora, de una capacitación así como más específica y personal, no sabría decirte, pero lo investigo y te digo con mucho gusto. Sí, damos el uso de la palabra en un momento a Verónica Esther. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa. No sé si me escuchen. Estoy teniendo Sí, sí, se escucha muy bien. un poquito de problemas para... Ya se está entrecortando ahí. en cuestiones laborales. Creo que hoy en día las empresas están perdiendo a grandes elementos
dentro de las actividades de las instituciones debido al hostigamiento laboral, al acoso laboral, y esto está generando muchos conflictos. Entonces, creo que aquí es donde se están perdiendo muchos valores. ¿Por qué? Porque se generan, por así llamarlo, muchas artimañas o muchas cosas para que puedan ver qué es lo que está haciendo la persona, cómo le están stalkeando, cómo le están generando conflictos. Y esto no solo genera problemas emocionales, sino también físicos. Y sabemos perfectamente que lo físico y lo emocional va mucho de la mano. Entonces creo que esto pierde la ética por completo, así sea la institución más importante, si no checan esto que genera que un buen elemento se vaya y deje de hacer sus aportaciones y solamente se genere algo pues que va a generar conflictos a corto, mediano y largo plazo, y esto es lo que está generando hoy en día las instituciones en general. Desconozco cómo está el sector público, pero en el sector privado es un tremendo caos donde se está perdiendo la ética. ¿Por qué? Porque los jefes generan hostigamiento laboral y los subordinados o los que son jerárquicamente igual que tú, pues te están acosando hoy en día. Entonces, creo que son cuestiones que tienen muy poca ética. Entonces, agradezco mucho que hagan cursos de esta índole para que reforcemos la parte más importante que son la ética y los valores, algo que implementó mucho durante estos casi 6 años el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que obviamente la doctora Claudia hoy la doctora Leticia Varela pues quieren implementar para que puedan mejorar la situación de los colaboradores en las empresas. Sí, muchas gracias, Verónica. Sí, sí, pues tú justamente ya estás partiendo y estás situada en la reflexión precisamente ética y tienes ya una mirada crítica de lo que sucede al interior de tu espacio laboral. Finalmente, pues sí, un curso como este pues nos sirve también para percatarnos, como decía la clase pasada, que no son historias aisladas, sino que desgraciadamente suceden en todas partes porque se comienza a comprender también la propia lógica que sustenta este sistema. Siempre la ha sostenido desde el capitalismo industrial del siglo XVIII, XIX, ha sido pues el problema del desempleo, las crisis cíclicas que siempre lo aquejan, es propiamente una condición propia del capitalismo, la crisis, no es algo excepcional, no es un error de pronto técnico, matemático o tecnológico, sino que es parte de su propia sustancia. Y eso hace pues que se creen siempre desde su constitución pues muchas crisis económicas y mucho desempleo. Lo que pasa es que con los medios masivos de comunicación a lo largo del siglo XX, pues cada vez se difundió más la ideología o digamos la ética capitalista, cuyas máximas pues son el interés personal, el individualismo, la competencia. Entonces, si te das cuenta, pues son las prácticas que todos tenemos cotidianas en esta confusión que los medios masivos, la publicidad, enriquece, es como lo que nos dan de comer todos los días, donde uno empieza a pensar en nociones del éxito, en nociones de lo que aparenta, de lo que quiere aparentar, de lo que tiene que ser, de lo que tiene que cumplir, del carro que tiene que tener, de la vivienda que debe de tener, de, ay, mi casa ya la tengo que pintar porque ya está muy mal, o sea, tiene que ser así clean como cuando yo entro al Palacio de Hierro, o como lo veo en la publicidad, y entonces nos llenamos de una serie de confusiones que definitivamente atañen a nuestros valores y hasta nuestros propios principios éticos, porque a veces mucha gente pues termina haciendo trabajos pues que no les gustan o que no, o que de hecho terminan cumpliendo misiones o bajando a los demás compañeros o siendo malas personas realmente actuando con indolencia frente a los demás por el dinero y por el salario. Entonces es como una maquinaria que es necesario identificar y decir, no, yo no juego así, yo no, a mí no me interesa esto, yo por dinero no estoy dispuesto a hacer esto o aquello. No es verdad que yo debo de cumplir estas expectativas para la familia de mi esposo, no es verdad que yo deba de cumplir estas expectativas en mi mundo laboral. Y hay que saber parar esa mente que el capitalismo pues lo que quiere y de lo que vive pues es de nuestro consumo. Entonces
no hay que dejarnos consumir nuestras ideas a favor de la ganancia capital, del capital. Pero estas reflexiones justo pues son las que van saliendo cuando pensamos este tipo de temáticas y que iremos profundizando también. Te agradezco mucho, Vera. Muchas gracias, profesora. Vamos a darle el uso de la palabra a la compañera Esther Ángeles en un momento. Ah, espérame tantito, compañera. Lo que pasa es de que tenemos una fallita aquí. Ahorita te doy la palabra. A ver, compañera, ¿tienes activado tu micrófono? Creo que me parece que no tienes micrófono, compañera. No sé qué está pasando aquí. No tiene. Pasar a la siguiente. Vamos a darle el uso de la palabra a otro colega, por favor. Discúlpame, compañera. A ver, compañera Janet. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchas, compañera. Ok. Quería comentarle, bueno, al instituto, si fuera posible, am, poder tener las 14 tesis para imprimirlas y juntarlas y poderlas leer, ya que me di cuenta que en la lectura de mi material, para esta bueno, que es la primera, la tesis, que es la tesis uno, que es la ética como teoría general de los campos prácticos, me di cuenta que en mi lectura te va enviando a la tesis 2, te envía a la tesis 9, te envía a la tesis 4. Entonces yo quería saber si hay alguna forma en la que se pueda adquirir las 14 tesis para tener más concretos los conceptos que nos manejan en los diferentes temas. Entonces, bueno, esa era una pregunta que yo les quería mencionar, ya que si yo tuviera a la mano las tesis a las que me va conduciendo la misma lectura, yo podría tener un panorama diferente acerca de los conceptos que se están manejando en la tesis uno. Entonces, no sé si pudiera haber ahí alguna, pues no sé, que nos organizáramos en ese aspecto y poder ya tener las 14 tesis, imprimirlas y ya ir viendo tesis por tesis conforme las sesiones de los sábados, ¿no? Esa es una de mis dudas, porque por ejemplo, en el tema número 1.9 de la obligación moral como normativa general, que me parece algo muy interesante, porque pues es algo universal, ¿no? Es como una normativa general, es como la idea de que hay normas y principios morales que deben de ser seguidos por todos los individuos, independientemente de sus creencias personales o culturales, ¿no?
Entonces, yo considero que sí es como muy importante el tema, pero sí me va guiando mucho hacia la tesis 4, hacia la tesis 9, entonces, me gustaría tener como que el completo el panorama y no esperarme a llegar a la tesis 9 para entender la tesis 1, ¿no? Bueno, en el aspecto del 1.9, que es la obligación moral como normativa general, que también creo que, bueno, yo como estudiante de políticas y proyectos sociales, para mí me están dando un arma indispensable, ¿no? Ya que la política y la ética van completamente entramadas, ya que los tomadores de decisiones o futuros tomadores de decisiones, pues sí deben de tener claramente lo que es la ética, ¿no? Y practicarla en sus decisiones, ya que esto afecta, ¿no? De manera positiva o negativa eh, cómo se toman las decisiones y qué decisiones se toman, ¿no? Porque pues son los que de alguna manera emplean estas políticas que ayudan a subsanar o ayudan a disminuir todos estos problemas que nos aquejan en el país, como la desigualdad, la inseguridad y la pobreza y estos problemas sociales, ¿no? Que aquejan al país y lo han aquejado por muchos años. Entonces, sí considero que eh, yo creo que vamos como, porque desde el tema uno nos introducen todo lo que es la historia, las tesis, pero ya en el 1.9 ya nos habla de una obligación moral como normativa general, pero me quedo como cortita porque yo quisiera como leer la tesis 4, leer la tesis 9 y así, entonces siento como que venimos a medias hoy. Bueno, yo en este aspecto, ¿no? Porque leí lo que nos mandaron. Entonces, no sé allí cómo podríamos como complementarlo. Sí, Janet, con mucho gusto les haremos llegar al Telegram la lectura completa para que la puedan tener. Después ya, bueno, la plataforma sí va paulatinamente también integrando la lectura con el audiolibro, pero la lectura sí, para que, así es como se debe de hacer, justo por eso hace esa indicación el doctor Dussel, para que uno pueda ir a la tesis y ver a qué se refiere e ir viendo cómo va dando las diferentes partes, ¿no? Que es lo que hace, ir dando las diferentes determinaciones para que uno ya después lo pueda ir armando. Y bueno, pues sí, esto que dices, pues sí es bien importante el estudio de la ética. Nos ayuda a mirar diferente ahora las noticias y entender diferente los grados de, a veces, cinismo que tienen algunos políticos, ¿no? Y también el grado de coherencia, como decía hace rato Armando, ¿no? Nos cuadra estos planteamientos éticos con la manera en la cual llevó su gobierno y bueno, su trayectoria política López Obrador, porque hubo coherencia ética y claramente que hay principios que vamos a ver que son muy fundamentales y que podemos ver que son coherentes con el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, qué bueno que estás aquí, qué bueno que lo quieres hacer así de bien y claro que sí subimos la lectura a Telegram para que la tengan completa. Sí, Sí, vamos a permitir unas dos participaciones más para ir cerrando, sí, si claro. les parece bien. Claro que sí, Francisco, muchas gracias. No, para servirles, creo que la compañera Esther ya tiene activado su... A ver, vamos a ver si ahorita se puede. ¿Puedes ahora sí activar tu micrófono, compañera Esther? ¿Ya me escucha? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Muchos abrazos. Bueno, pues ahora hablemos del machismo. Esa es una cosa muy grande, muy triste, porque el machismo incluye muchas anomalías, muchas violencias, mucha discriminación, mucha, muchos ataques. Entonces, creo que la doctora era lo primero que estaba hablando de matar, de dañar, de lastimar. Entonces es muy triste que el hombre, que en el trabajo, en la vida cotidiana, no se ocupe
pues la sensación de ponerse en los zapatos del otro, de preocuparnos por el prójimo, por el otro, ¿verdad? De sus necesidades, de sus intenciones, de sus preocupaciones también, porque por ser, pues sí, por tener individualidad. Entonces, muy triste todo lo que está sucediendo. Y como hablan ustedes mucho del presidente, del querido Andrés Manuel López Obrador, es bonito todo lo que él nos dejó, porque él hablaba mucho de todo y se integraba mucho a ver a los pobres, a la sociedad. Siempre dijo primero los pobres, primero todo lo que importa. Y es la verdad. Ahora es esto del machismo, va siempre de la mano con la envidia, con el problema a los trabajadores, a dañar la integridad de los trabajadores. Entonces, creo que es la hora de meterse bien a fondo, de checar todo eso, de ver todas esas actitudes que están mal, que le hacen mal a los trabajadores, que esta lucha a lo mejor empiece por ir viendo todas esas necesidades de los trabajadores que a veces son muy atacados, son muy discriminados. Entonces, entre el trabajo y la sociedad, entre hombres y mujeres, siempre hay esa lucha, esa discriminación. Entonces, entrar en un programa o en un sistema donde se ataque todo eso, ¿no? Que haya, sí, que haya quien lo pueda erradicar, quien pueda darles pláticas, encontrar ese motivo, ¿por qué el hombre le ataca mucho a la mujer? ¿Por qué hacen por discriminar al que quieren atacar? Entonces, esa es mi tristeza, mi preocupación, ¿no? Que la sociedad está muy dañada y hay mucho problema en eso. Entonces, pues está bien todo esto que ponen ustedes para ir abriendo el fondo de estos ataques, ¿no? De estos problemas que nos están hundiendo, que nos están llevando a, pues a tener mucha discriminación entre todos y cada uno de nosotros. Eso es todo, querido grupo. Les mando un fuerte saludo. Muchas gracias. Nada más, ya nada más, compañera profesora, si gusta cerrar esta parte porque sí nos come un poquito el tiempo. Son muy valiosas todas las intervenciones. Esperemos que con ese mismo ánimo iniciemos la próxima sesión. Guarden sus preguntas para el facilitador, la facilitadora y para poder dar continuidad a este diálogo que es muy importante. Muchas gracias. Adelante, profesora. También. Sí, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Esther, por su comentario. Veo que usted ya tiene toda una posición crítica de constructiva, es justo lo que necesitamos. Le agradezco mucho su participación. Qué bueno que pudo prender el micrófono. Es muy valioso escuchar sus comentarios. Definitivamente las mujeres ahora tenemos otra conciencia, afortunadamente, otra manera, otros lentes para mirar lo que antes nos parecía normal y ahora ya nos suena la injusticia. Y eso es muy positivo, es muy bueno. Le agradezco y pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Tiene que ver con esta cosificación también que ha sufrido la mujer, que ha sido tratada como objeto también, y que se ve en las relaciones, incluso en las relaciones eróticas, en las relaciones de noviazgo, de amorosas, cómo es maltratada, y no se diga también en las relaciones laborales y también en la gran carga de trabajo que tenemos la mayor parte de las mujeres que somos amas de casa y madres de familia y al mismo tiempo tenemos que cumplir con el trabajo y los horarios, dormir pocas horas, es muy pesado y una situación muy desigual que tenemos que cambiar. Yo por lo pronto les agradezco mucho a Roberto y Mirella, que creo que se quedaron pendientes, Roberto Uriel, pero la siguiente sesión les prometo que ustedes, o sea, si gustan, hasta hacemos las preguntas que tenían pensadas al principio, comenzamos con ustedes, solo porque esta ocasión ya no nos alcanzó el tiempo, pero pues gracias a todos por su participación. Para mí es un gran honor poder compartirles estas temáticas.
Muchas gracias a mi equipo, gracias Francisco, gracias Katia, gracias Tita por apoyarme en esta sesión. Y pues bueno, estamos viéndonos, les hacemos llegar la plataforma, les va a encantar. Tita e Ili hicieron un trabajo fenomenal en la plataforma. Y bueno, también escuchen sus audiotextos. He escuchado cosas muy positivas en la mañana de los audiotextos de gente que les sacó mucho provecho, sobre todo para los que luego no tenemos muy buena vista, que también está Frida, Francisco, Katia, estuvieron haciéndolos con muchísimo cariño y mucho esfuerzo. Bueno, pues un abrazo y que tengan muy bonito sábado de mucha convivencia familiar y descanso. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mm. Pues muchas gracias por su presencia, colegas. Agradecemos su constancia, también su buen ánimo, su motivación, porque también es nuestra motivación. Este curso lo hacemos con mucho amor como servidores y pues esperemos contar con su presencia para nuestra siguiente sesión. Yo ahorita ya voy a terminar de grabar y no sin antes recordarle que sí hagan sus tareas, sigan las lecturas, escuchen los audiotextos para que sigan entusiasmados, entusiasmadas con esta fuerza. Y pues recordando que todo esto sirva para su formación política, para que también puedan formar al prójimo, a sus colegas también. Pues les agradecemos su presencia nuevamente, reiteramos que esto se hace con mucho amor para todas y todos ustedes.